del Centro Nacional de Registros. Este día 26 de noviembre del año 2021 para el equipo de la Escuela de Formación Registral y el personal que elaboramos en la institución, pues es un verdadero gusto poder contar con su participación, que hayan podido hacer este espacio para poder acompañarnos. Comentarles que en nombre de nuestras autoridades, nuestro director ejecutivo, el licenciado Jorge Camilo Trigueros, y nuestro subdirector ejecutivo, el licenciado Douglas Castellanos, pues les damos la más cordial bienvenida y un saludo fraterno para todos ustedes. Cada viernes nuestra institución tiene la oportunidad que a través de la Escuela de Formación Registral se pueda organizar una serie de actividades formativas que forman parte de nuestro programa de viernes de capacitación. Y en este sentido, para nosotros, este día vamos a tener el desarrollo de una temática que es de mucho interés, que es sobre, la hemos denominado Conoce tus derechos y obligaciones que generan tus inscripciones en el registro de garantías mobiliarias. Nos gustaría saber, buenos días, Zuleima Chiquillo, gracias por estarnos saludando. Nos gustaría saber quiénes están ahí conectados. Nosotros tenemos la posibilidad de ver a través de esta plataforma sus nombres. Vemos que nos acompañan de diferentes personas, pero nos gustaría que nos indicaran desde dónde se están conectando. Por ejemplo, si están conectados desde acá de San Salvador o están en alguno de nuestros departamentos. Bienvenida, Gabriela Elizabeth de Domínguez, qué bueno que nos está acompañando. O desde qué institución, por ejemplo, nos gustaría saber que se están conectando, porque eso nos permite sentirlos a ustedes más cercanos. Y el objetivo de este webinar también es llegar a nuestros usuarios y que ustedes sepan que acá en el Centro Nacional de Registros hay un equipo en las diferentes direcciones que forman parte de nuestros procesos sustantivos que están dispuestos a poderles atender ante sus necesidades, sus expectativas y cualquier situación, consulta que ustedes requieran. Ah, qué bueno, muchas gracias. Usted es abogada, qué bueno. Bienvenida desde San Salvador se encuentra. Excelente, Gabriela. Bienvenida desde Santana. Un saludo para Manuel Arevalo, que también se está conectando desde Santana y desde Santa Tecla. Qué bueno, Baltasar González, qué bien. Qué bueno que están conectados. Decirles a nuestros usuarios que para nosotros es muy importante que ustedes se conecten cada viernes, pedirles por favor, ¿verdad? Que en el chat ustedes puedan indicarnos algunas temáticas que podrían ser de su interés para que nosotros podamos preverlas y poderlas incorporar en nuestro programa y de esa manera para llegar a sus necesidades, poderlas atender. Esta temática que vamos a desarrollar este día corresponde a uno de nuestros procesos sustantivos, que es el de registro de garantías mobiliarias. Y la temática que va a ser desarrollada de conocer los derechos y obligaciones que generan las inscripciones en el registro de garantías mobiliarias nos va a permitir a través de este webinar, abordar las generalidades de la Ley de Garantías Mobiliarias, los derechos y obligaciones de las partes del contrato de garantía mobiliaria y los efectos disponibles frente a terceros que surgen a partir de la publicidad de la garantía mobiliaria. Para el desarrollo del webinar, vamos a tomar en consideración algunos aspectos metodológicos para el desarrollo de esta temática. Y en ese sentido, hacer de su conocimiento que la duración de este webinar es de aproximadamente 50 minutos, 55 minutos. Durante el desarrollo de la temática, la actividad formativa va a estar siendo grabada para que pueda ser subida posteriormente al canal de YouTube, que es con el que cuenta nuestra institución y ustedes van a poder acceder a esta grabación posteriormente. En caso de que a ustedes les surja alguna inquietud, alguna duda, pueden hacerla a través del chat, porque vamos a destinar los últimos minutos de esta jornada para poder atender sus consultas y sus preguntas con mucho gusto. De igual manera, decirles pues que para nosotros es muy importante que estén ahí y si ustedes pueden conectarse, su cámara sería bueno para tener un contacto visual. En caso de que no lo puedan hacer, no se preocupen. Por cuestiones de organización, se ha deshabilitado el micrófono para que no haya interrupciones y que pueda ser más fácil y comprensible el desarrollo de la temática.
hacerles una atenta invitación para que para que ustedes ahí puedan generar un espacio en los próximos viernes. Ya solo nos quedan 2 viernes y el próximo, que va a ser el 3 de diciembre, vamos a tener un tema que es sobre la importancia de la gestión de límites municipales. Este tema es bien importante y vamos a contar con la participación de un compañero que se desempeña en el Instituto Geográfico y el Catastro Nacional. Así que los invitamos desde ya a que puedan reservar su espacio. Bienvenido al compañero ahí, ¿verdad? A don Miguel Navarrete, que ha habilitado su cámara. Excelente, así podemos tener un contacto visual. Bienvenido. Decirles que el día 10 de diciembre también vamos a tener una temática importante que corresponde al quehacer de nuestro registro de comercio y es sobre tipos de aumento de capital social y formas de pagarlos en las sociedades anónimas. Ahora pues vamos a tener el desarrollo de nuestra temática y para ello contamos con la participación del licenciado Pablo Augusto Hernández Salinas. Él es registrador del Registro de Garantías Mobiliarias. Decirles que dentro de su trayectoria profesional y a nivel de su formación, pues él es abogado y notario, es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Él posee posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad Tecnológica y es egresado de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad José Matías Delgado. Para nosotros es un verdadero placer contar con la participación del licenciado Hernández, Pablo Augusto Hernández Salinas, y ahora le voy a ceder la palabra. Por favor, estemos atentos, sintámonos con mucha confianza para poder hacer las preguntas, porque al final vamos a destinar un espacio para poderles responder. Así es que en este momento dejo con ustedes al licenciado Pablo Augusto Hernández. Licenciado. Muchas gracias, licenciada. Muy amable, gracias por su introducción. Eh, bueno, pues nuevamente quiero agradecer la presencia de ustedes que este día nos estén acompañando. También agradecer a la escuela la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes un poco de la experiencia del trabajo que estamos desarrollando dentro del registro de garantías mobiliarias. Como la licenciada exponía hace unos momentos, el tema que vamos a abordar se ha denominado Conoce los derechos y obligaciones que generan tus inscripciones en el registro de garantías mobiliarias. Y para desarrollar el tema, hemos propuesto 3 objetivos este día. Primero, conocer algunas generalidades de la Ley de Garantías Mobiliarias, que es la ley que faculta a este registro para poder brindar los servicios de inscripción de garantías mobiliarias. También conocer los derechos y obligaciones de las partes del contrato de garantía mobiliaria, tal como están establecidas en la Ley de Garantías Mobiliarias, y conocer los efectos que son oponibles frente a terceros y que surgen a partir de la publicidad de la garantía mobiliaria. Bueno, en primer lugar, sobre las generalidades de la Ley de Garantías Mobiliarias, me gustaría compartir con ustedes que en el caso de la Ley de El Salvador, toma como inspiración una ley modelo emitida por la Organización de Estados Americanos. Entonces, varios países del continente han tomado como modelo esta legislación y se han hecho adecuaciones de acuerdo al marco jurídico interno. En el caso de El Salvador, la Ley de Garantías Mobiliarias fue emitida mediante decreto legislativo número 488 del 19 de septiembre de 2013 y nosotros como registro empezamos a brindar servicios a partir del mes de octubre de 2014. Entre los propósitos, las finalidades que esta ley de garantías mobiliarias pretende brindar a la sociedad es la oportunidad de realizar procedimientos para la inscripción de garantías mobiliarias a bajo costo, que sean procedimientos expeditos, y por esta razón nuestro registro está diseñado de la manera en que la gran mayoría de los servicios se prestan a través de un sistema informático en línea
y que las personas que son usuarias de nuestros servicios pueden solicitarlos, pueden utilizar este sistema las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, nuestro registro ha sido bastante, digamos, pionero en cuanto al acercamiento de servicios a través de plataformas electrónicas, de tal manera que incluso a partir del día 15 de noviembre de este año hemos iniciado la emisión de servicios con el uso de firmas electrónicas certificadas, aplicando la ley de firmas electrónicas. Entonces, es un tipo de registro que es un poco diferente a los otros registros que operan en el Centro Nacional de Registros. En ese sentido, no es necesario que las personas vengan hacia nuestra oficina con los contratos, con los documentos de constitución de las obligaciones, sino que su, su inscripción se realiza desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de su oficina, utilizando formularios que están disponibles en línea y también se cuenta con la posibilidad de crear usuarios autorizados para realizar estos trámites. Pero ya entrando en las particularidades del tema que este día vamos a desarrollar, vamos a enfocarnos eh, en la que es una garantía mobiliaria y qué tipo de obligaciones, qué tipo de derechos se generan para las partes. Quería comentarles también que entre los usuarios frecuentes que tenemos, hay bastante demanda de servicios por parte de instituciones financieras, ya sean bancos, cooperativas, sociedades de ahorro y crédito, que realmente en sus líneas de crédito operan con sectores, tanto empresas que tienen un gran volumen de operaciones o también con sectores como pequeña y mediana empresa que se ven beneficiadas por la posibilidad de acceder a créditos gracias a la constitución de garantías mobiliarias. Entonces, esa es una de las grandes satisfacciones que tenemos al posibilitar el acceso al crédito a sectores como el pequeño y mediano empresario, a través de mecanismos pues bastante expeditos y que implican un costo, eh, que se ha diseñado el sistema de tal manera que los costos se reduzcan al mínimo posible para facilitar el acceso a los servicios sin castigar la economía de las empresas y personas que son usuarias. También tenemos como usuarios a oficinas y despachos jurídicos en los cuales, dada la necesidad de brindar un buen servicio a sus clientes, ellos crean usuarios y generan en representación de sus clientes inscripciones, cancelaciones y también nos solicitan servicios como certificaciones literales, certificaciones extractadas, constancias. También podemos tener solicitudes de servicios de parte de organismos internacionales y personas particulares. Ya también tenemos experiencia de personas personas naturales que se dedican a dar préstamos mutuos dinerarios y constituyen garantías sobre bienes muebles. Entonces demandan nuestros servicios para poder constituir la garantía mobiliaria. Ahora bien, ya entrando en materia de ley, el artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que su ámbito de aplicación es la constitución, registro, publicidad, cancelación o realización de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza. Aquí podemos encontrar obligaciones de carácter civil u obligaciones de carácter mercantil, por ejemplo.
También dice que pueden ser obligaciones presentes o futuras, determinadas o determinables, y a la constitución y ejecución de todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, cosas mercantiles, derechos, acciones u obligaciones de otra naturaleza que se encuentren garantizadas con bienes muebles o cosas mercantiles. Entonces, por ejemplo, entre los bienes incorporales vamos a encontrar la posibilidad de constituir como garantía o bien garante a derechos de propiedad intelectual. El artículo 4 de la ley nos da una definición de que es un derecho real constituido, perdón, de que es una garantía mobiliaria, perdón, y nos dice que es un derecho real constituido por un deudor garante y a favor de un acreedor para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones suyas o de un tercero. Eh, Acá la ley también contempla la posibilidad de que la garantía sea de un tercero, quien se vuelve garante del deudor principal, ¿verdad? Que eso facilita la dinamización del otorgamiento de los créditos cuando una persona no tenga propiedad sobre un bien garante, entonces puede acudir a un tercero que se constituye como deudor garante. ¿Cuáles son los bienes que pueden ser constituidos como bienes garantizadores de las obligaciones? El artículo 6 de la ley nos establece un listado de posibles opciones. Entre ellas tenemos bienes corporales, bienes incorporales, derechos sobre bienes futuros que el deudor garante adquiera con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria. Por ejemplo, acá tenemos casos en que se constituyen como garantías cosechas que a futuro van a ser generadas por los empresarios, bienes, perdón, los agricultores, bienes fungibles, derechos de propiedad intelectual, cuentas de depósito de dinero, cuentas de inversión o similares. También elementos aislados de la empresa mercantil, maquinarias, por ejemplo, acciones y participaciones sociales representativas del capital de sociedades mercantiles. Todo este catálogo ilustra las diferentes opciones que se abren para poder constituir las garantías mobiliarias. El artículo 6 también contempla una disposición general donde dice que en general todo otro bien, derecho, contrato o acción al que las partes atribuyan valor económico y que sean susceptibles de enajenación y no esté prohibido su gravamen por la ley, incluyendo entre otros los bienes derivados o atribuibles según se define en esta ley. ¿Cómo se constituye la garantía mobiliaria? Bueno, la ley en el artículo 8 establece que la garantía mobiliaria se constituye mediante un contrato escrito entre el deudor garante y el acreedor garantizado. Entonces, en algunos casos, pudiera también ocurrir que el contrato establece una obligación eh, en su mismo cuerpo contenga cláusulas relativas a la garantía mobiliaria, pero también la ley permite que, por ejemplo, la obligación principal, que pudiera ser un crédito, se constituya en un documento y que en un documento separado podría también constituirse la garantía mobiliaria eh, que estaría sirviendo de garantía al cumplimiento del crédito. Entonces ahí la ley nos permite las opciones diferentes para la constitución de la garantía mobiliaria. Puede ser en el mismo documento de la obligación que se garantiza o en un documento
separado. Les decía que muchas veces las personas se acercan a nuestra oficina porque quieren inscribir el documento y traen el documento para que sea sujeto a calificación, como ocurre, por ejemplo, en registros como el de la propiedad, raíz e hipoteca. Entonces acá aprovecho la oportunidad para recordarles que los servicios se hacen en línea y que no es necesario que vengan a la oficina con el contrato en el cual se constituye la garantía mobiliaria, sino que la información de ese contrato se vacía en un formulario que se llena en línea, está disponible en el sistema de garantías mobiliarias. El artículo 10 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que el acreedor garantizado tendrá el derecho a ser pagado con el producto de la venta del bien ignorado, con el bien garantizador y sus bienes derivados o atribuibles, o con cualquier otro bien según dispongan las partes. Ahora bien, el hecho de que se constituya una garantía mobiliaria lo que establece es un orden preferente o prelación en el cual el primer bien que respondería por la obligación sería el dado como bien garante. Ok, ahora que hemos visto generalidades de la ley referentes a el concepto de garantía mobiliaria, cómo se constituyen las garantías mobiliarias y qué tipo de bienes pueden ser dados como bienes garantes, vamos a entrar a conversar acerca de los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Entonces, por un lado tenemos al acreedor y por otro lado tenemos al deudor garante. Eh, estas, estos derechos y obligaciones se encuentran regulados a partir del artículo 14 de la Ley de Garantías Mobiliarias. En este artículo encontramos regulados los derechos y obligaciones del deudor garante sobre la garantía sin desplazamiento. Entonces, eh, hay un listado de derechos y obligaciones. En el literal A encontramos que en el caso de la garantía sin desplazamiento, el deudor tiene la obligación de guardar y conservar el bien pignorado con el fin de evitar pérdidas y deterioros de los bienes garantizadores. Y en el caso específico de las marcas, tiene que usarlas efectivamente en el comercio sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. En el literal B del artículo 14 se establece la obligación del deudor de permitirle al acreedor garantizado que inspeccione los bienes que se han dado en garantía para verificar su cantidad, calidad y estado de conservación. En el literal C se establece también la obligación del deudor de efectuar el pago de todos los costos, gastos e impuestos relacionados con los bienes garantizadores. En el literal D se establece la posibilidad de suspender el ejercicio de tal derecho cuando el acreedor garantizado le notifique de su intención de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre los bienes entregados en garantía bajo los términos regulados en la Ley de Garantías Mobiliarias. Y finalmente, el artículo 14 posibilita a, a las partes otorgantes en el ejercicio de su libertad de contratación establecer otros derechos y obligaciones que no sean contrarios a las disposiciones de la Ley de Garantías Mobiliarias. El artículo 15 establece los derechos
y obligaciones del acreedor garantizado. En este caso, el literal A le obliga al acreedor a ejercer cuidado razonable en la custodia y preservación de los bienes garantizadores que se encuentren en su posesión, tomando las medidas necesarias para preservar el valor de la garantía y los derechos derivados de la misma. En el literal B, establece la obligación del acreedor de mantener los bienes garantizadores que se encuentren en su posesión, de manera que permanezcan identificables, pero en el caso que estos sean fungibles, debe mantener la misma cantidad y calidad de bienes. En el literal C, establece que cuando el bien garantizador sea un derecho de propiedad intelectual que requiera de mantenimiento para conservar su vigencia, el incumplimiento de la obligación contenida en estos literales previos a y C del artículo dará derecho al acreedor a tomar medidas necesarias para mantener la vigencia del derecho de conformidad con el artículo 7. El artículo 7 habla de todas las obligaciones que pueden ser garantizadas, que son tanto la obligación principal, así como intereses y otros cargos accesorios necesarios para el cumplimiento del contrato. Entonces, cualquier gasto en que tenga que incurrir el acreedor para el mantenimiento de la vigencia de un derecho asociado al bien, pues se vuelve parte de los costos que se le podrían exigir al deudor. El literal D habla de la obligación que tiene el acreedor de usar los bienes garantizadores que se encuentren en su posesión solo dentro del alcance contemplado en el contrato de garantía y el artículo 15, literal E, faculta cobrar al deudor garante los costos o gastos comprobables de mantenimiento establecidos en el contrato cuando los bienes dados en garantía estén en posesión del acreedor o de un tercero, como en el caso del artículo 13 de la ley, salvo pacto en contrario, o que el bien pignorado le reporte algún tipo de utilidad al acreedor garantizado. El artículo 15, literal F, establece que a petición del deudor garante, el acreedor deberá informar por escrito a terceros sobre el monto pendiente de pago respecto del crédito garantizado y la descripción de los bienes cubiertos por la garantía mobiliaria. Y que el deudor podrá solicitar esta información una vez cada 3 meses sin costo alguno. En el caso del literal G, se establece la obligación del acreedor de otorgar la cancelación de la garantía mobiliaria al deudor garante una vez cumplida la obligación contraída, sin condicionar con ello la existencia de otras obligaciones no comprendidas en dicha garantía. Este literal G es bastante importante que lo conozcamos porque de tal forma como está diseñada la ley de garantías mobiliarias, tanto la inscripción de la garantía constituida como la cancelación de dicha garantía son obligaciones que corren a cargo del acreedor y en muchos casos ha sucedido que se da el cumplimiento de la obligación principal y la persona que era deudora desea liberar los bienes garantizados. En ese caso, a veces hay un desconocimiento de ambas partes y si bien el acreedor le otorga el documento de cancelación de la obligación, no efectúa la inscripción de la cancelación en nuestro sistema. Y la persona que era el deudor se viene acá a las oficinas a solicitar que nosotros hagamos la inscripción de la cancelación y traen el documento de cancelación, ¿verdad?
En este caso, entonces, le tenemos que comunicar a las personas que no tenemos la facultad para realizar esa inscripción, sino que de conformidad con la ley es una obligación del, eh, del acreedor garantizado. Y esto también, este artículo 15, entra en relación con el artículo, con el artículo 53 de la ley, que habla de la cancelación a solicitud del deudor, el cual establece que el acreedor está obligado a extender el formulario de la cancelación, el cual se llena, se elabora dentro del sistema y se presenta en línea para su inscripción. Entonces, me parece muy importante resaltar esta obligación del acreedor, dado que en la realidad a veces vemos el desconocimiento de ambas partes y eso genera cierto malestar a las personas porque a veces vienen del interior del país. Hay que recordar que nuestra oficina está en San Salvador y tenemos cobertura nacional en cuanto al ejercicio de nuestras funciones, pero físicamente no tenemos presencia en el interior del país. Entonces a veces nos visitan de diferentes departamentos porque creen que deben realizar la inscripción de la cancelación acá en el registro. Entonces, para evitar ese tipo de contratiempos y malestar, me parece importante hacer énfasis nuevamente que esta es una obligación del acreedor. Derechos y obligaciones del acreedor garantizado. Seguimos siempre en el artículo 15, literal H. Pueden darse otros derechos y obligaciones a favor del acreedor de acuerdo a lo que las partes hayan pactado sin contradecir a la ley. Y el artículo recalca que en el cumplimiento de sus obligaciones, el acreedor garantizado responderá hasta de la culpa leve. El artículo 16 contempla los derechos del deudor garante cuando se haya cumplido la obligación principal. Entonces, en este caso, el deudor tendrá derecho, primero, a que se presente el formulario registral de cancelación de la garantía mobiliaria en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de cancelar la obligación. Entonces, recalcamos que esta presentación se hace en línea a través del sistema. En el literal B se establece que se cancele el control que se ejerza sobre los bienes que haya otorgado en garantía, informando de ellos a las instituciones que participan del mismo. Esta figura del control se encuentra regulada en el artículo 3 de la ley y se refiere a aquellos casos en que hay instituciones financieras y los depósitos que el deudor tiene en una institución financiera son constituidos como garantía de obligaciones. Entonces, en ese caso, aplicaríamos lo que establece el literal B en cuanto a cesar el control sobre esos dineros depositados en cuentas de ahorro o de inversión. El artículo 16, literal C, establece el derecho de que se le devuelva al deudor la posesión de los bienes garantizadores en los términos del contrato de garantía y en un plazo que no exceda lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor. El acreedor que no cumpliere con las obligaciones establecidas en este artículo 16 respondería de los daños y perjuicios que pudiere haber causado al deudor garante. Entonces, por eso es muy importante que tanto acreedores como deudores estén conscientes de sus obligaciones para evitar este tipo de complicaciones posteriores al cumplimiento de la ejecución de la obligación principal. Ok, ya que hemos hablado de la existencia del contrato de
de garantía mobiliaria de las obligaciones que se pueden garantizar, de los bienes que podemos utilizar y de las partes que se constituyen como acreedor y como deudor y las obligaciones que la ley reconoce para ellos, así como sus derechos. Vamos a hablar ahora de cuáles son los efectos que este contrato de garantía mobiliaria que se ha inscrito en nuestro registro, qué efectos genera frente a terceros a partir de la publicación o en virtud de este principio de publicidad que embiste a los registros. El artículo 13 de la ley hace una primera referencia a estos efectos cuando habla de los bienes garantizadores en posesión del acreedor garantizado y nos dice que una garantía mobiliaria con desplazamiento sobre un bien mueble corporal surte efecto entre las partes desde el momento en que el acreedor garantizado o un tercero designado por este obtiene la posesión de los bienes garantizados. Pero a continuación nos dice que respecto a terceros, la prelación de la garantía mobiliaria se establecerá a partir del momento de su inscripción en el registro. Entonces, aquí vemos ya un primer efecto de hacia terceros producido por la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. A continuación también vemos el artículo 17, el cual establece que los derechos conferidos por la garantía mobiliaria serán oponibles frente a terceros solo cuando se dé publicidad a la garantía mobiliaria. Quizás y me gustaría detenerme un poco aquí a qué me estoy refiriendo. A veces las personas firman el contrato, y me refiero al contrato físico impreso en papel, ¿verdad? Pero se les olvida efectuar la inscripción, lo cual es como dejar descubierto los intereses del acreedor, ¿verdad? Y pasa el tiempo y se deja correr el tiempo sin inscribirlo, entonces pudieran darse situaciones en las cuales terceros pudieran retener ejercer derechos sobre los bienes que han sido conferidos. Entonces, si bien es cierto, existe una preferencia o una prelación para responder de las obligaciones garantizadas con los bienes dados en garantía, esa situación lo puede ser reclamada frente a los terceros una vez que el documento haya sido inscrito. Entonces, a eso se refiere el artículo 17, que serán oponibles frente a terceros solo cuando se dé publicidad a la garantía mobiliaria. Y la publicidad de una garantía mobiliaria se dará mediante la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. La prioridad de las garantías mobiliarias se determinará únicamente a través de la inscripción en el registro. Lo que venimos diciendo, no basta con suscribir el contrato, sino que para que se cumpla la prioridad de las garantías mobiliarias, debe estar inscrito en este registro. A continuación, vamos a encontrar que la ley empieza a regular diferentes supuestos en los cuales van a haber obligaciones que van a necesitar publicidad y establece supuestos en los cuales no es necesario. Por lo general, los casos en los cuales el legislador considera que no es necesaria la publicidad del contrato o de la garantía mobiliaria, los vamos a encontrar en el artículo 13 de la ley, pero enfocándonos en los que sí requieren específicamente la inscripción, podemos encontrar el artículo 22
en el cual se establece que se le da publicidad a una garantía mobiliaria otorgada por un deudor garante sobre créditos por medio de su inscripción registral y será efectiva frente al deudor garante y frente a terceros. También otro caso es el artículo 30, en el cual se regula la publicidad de las garantías sobre títulos, valores y documentos representativos de mercaderías negociables emitidos en papel y establece que una garantía mobiliaria sobre un título, valor o un documento representativo de mercaderías negociables emitidos en papel se le da publicidad por medio de su endoso en garantía y entrega en posesión al acreedor garantizado, seguido de la inscripción en los libros sociales, si fuera necesario y según corresponda. Pero a continuación establece que la garantía mobiliaria sobre títulos, valores y documentos representativos de mercaderías también se podrá inscribir en el registro de garantías mobiliarias. En el caso del artículo 33, ya vamos a encontrar regulada la constitución y publicidad de la garantía mobiliaria sobre bienes en posesión de un tercero depositario. Y en este caso, para efectos de la publicidad y prelación de esta garantía mobiliaria sobre bienes en posesión de un tercero, se requiere de su inscripción en el registro. Y además, el tercero deberá ser notificado de la constitución de la garantía mobiliaria por parte del acreedor garantizado en un plazo no mayor a 8 días hábiles. El artículo 35 regula la publicidad de la garantía sobre otro tipo de bienes corporales o incorporales que no haya sido desarrollada en artículos previos y como una cláusula general, ¿verdad? Y nos dice que es una garantía mobiliaria sobre otros bienes corporales o incorporales, sean presentes o futuros, y que sus bienes derivados o atribuibles que no hayan sido específicamente regulados en los artículos anteriores, se le dará publicidad por medio de su inscripción en el registro para que surta efectos contra terceros. El artículo 36 regula el caso de publicidad de la garantía sobre propiedad intelectual y establece que podrá constituirse una garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual, tales como secretos industriales y comerciales, derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales y otros bienes derivados o atribuibles a los mismos. Continúa este artículo estableciendo que la publicidad de la garantía mobiliaria sobre los mencionados derechos se constituye por su inscripción en el registro de garantías mobiliarias y se sujeta a lo establecido en esta misma ley. En el artículo 56 vamos a encontrar reglas de prelación de la garantía mobiliaria desde la inscripción del acto constitutivo de la garantía mobiliaria por formulario registral. Se recuerdan que hemos platicado que los servicios nuestros se prestan en línea, que el sistema opera las 24 horas del día, las 7 días de la semana. Entonces, el formulario registral al que hace referencia este artículo está disponible en el sistema y ustedes como usuarios pueden proceder a llenarlo e inscribirlo a cualquier hora del día, incluso fines de semana. Entonces, la prelación de una garantía mobiliaria constituida debidamente, siguiendo los parámetros que establece la ley a través del formulario registral, así como los gravámenes judiciales y tributarios, se determinan por el momento de su publicidad, la cual puede preceder a la constitución de la garantía.
la garantía que se haya inscrito en el registro de garantías mobiliarias tiene prelación sobre aquella garantía no publicitada, y si la garantía mobiliaria no se publicitó, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias no publicitadas será determinada por la fecha de celebración del contrato de garantía. Entonces, como la regla general es que sí se dé la publicidad, entonces en aquellos casos que hayamos omitido efectuar la inscripción para dar la publicidad, entonces se aplica subsidiariamente esta regla, tomando como base la fecha de otorgamiento del contrato de garantía, el cual, ya vimos, puede ser otorgado al mismo tiempo que el contrato de la obligación principal o puede ser otorgado en un documento separado. El artículo 57 habla de la prelación y otros derechos y establece que tendrán preferencia las garantías mobiliarias que hayan sido inscritas en el registro, incluso si hubieran sido constituidas con posterioridad a las garantías mobiliarias no publicitadas. Entonces, de una masa patrimonial determinada, en la cual hay varios bienes que se han constituido como garantía, siempre van a tener preferencia los que hayan sido inscritos en el registro, no importando que sean emitidos en una fecha posterior a otras garantías que se hubieran constituido con mucho tiempo de anticipación, pero de los cuales no se ha completado el proceso de inscripción. Bueno, en este punto doy por concluida mi presentación. Agradezco mucho por su atención y quedo a disposición de ustedes para atender cualquier inquietud. Ante dicho registro. Hola, perdón, no escuché la pregunta. En este momento, ¿me escucha? Sí, licenciada, le escucho. Vaya, fíjese Claro. que hay dos preguntas. Nos dice Enrique, ¿verdad? Que si esta normativa vino a derogar lo que ya estaba regulado en el marco jurídico en materia de prenda, de garantía o garantía prendaria. Esa es una. Y la otra, nos dice siempre Enrique, si existe obligación de inscribir todo tipo de contratos de esta naturaleza para hacer valer el derecho, o este solo da derecho de prelación. En un caso, digamos, en caso de que algún tipo de reclamo, es decir, si pudiera también no inscribirse contratos como estos ante dicho registro. Ok, vamos a ver. La primera pregunta, eh, hay un artículo 86 en la ley que establece una prevalencia que en el ámbito de aplicación de la ley de garantías mobiliarias, la norma tiene carácter especial y prevalecerá sobre cualquiera que la contraríe, y aquello que no haya sido regulado de manera expresa en la ley y su reglamento podrá suplirse por las leyes y reglamentos que le sean aplicables. Entonces, digamos que en todo lo que no haya contradicción a la ley de garantías mobiliarias, el régimen contenido en el Código Civil y en el Código de Comercio se vuelven complementarios. Entonces, más que una derogatoria, lo que yo vería es como una integración del ordenamiento jurídico.
Porque lo que la ley de garantías mobiliarias lo que trata de hacer es unificar, como lo establece en los considerandos, establecer un régimen uniforme de procedimientos para la constitución de las garantías mobiliarias, pero no es su aspiración derogar las disposiciones del Código Civil ni el Código de Comercio. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, la ley va estableciendo diferentes modalidades contractuales, las va mencionando más que estableciendo, va reconociendo diferentes tipos de obligaciones que se pueden contratar y en cada caso va estableciendo cuáles son las que sí deben inscribirse, que son como, digamos que es la regla general que, que deben inscribirse. ¿Para qué? Se inscriben para gozar de ese efecto de prioridad o prelación de los bienes. O sea, el hecho de que no se inscriban no significa que no puedan utilizarse para responder por la obligación contratada. O sea, usted se va en un juicio ejecutivo y en algún momento va a haber, el juez va a ordenar embargos u otro tipo de medidas para satisfacer las obligaciones. Lo que quiere decir es que se establece una prioridad, es decir, una vinculación directa del bien al cumplimiento de la obligación, que ese es el primer bien sobre el cual debe acudirse a exigir la restitución o el pago de la obligación, ¿verdad? Pero hay reglas de prelación, decíamos, que están contempladas a partir del artículo 52 de la ley y tenemos 56, perdón, y tenemos también un caso en el artículo 13 en el cual se dice cuáles son las obligaciones que no que la publicidad surge sin inscripción, que ahí se mencionan puntualmente, como por ejemplo garantías mobiliarias otorgadas a favor de casas de empeño o montes de piedad sobre bienes tangibles con valor de mercado inferior a 20 salarios mínimos mensuales de la industria, las garantías mobiliarias sobre documentos representativos de bienes en almacenes de depósito o en posesión de transportistas, garantías mobiliarias sobre títulos valores emitidos en papel o en forma electrónica, las garantías mobiliarias sobre títulos representativos de mercaderías, negociables o no negociables, emitidos en papel o en forma electrónica, y las garantías mobiliarias sobre cuentas de depósito de dinero y cuentas de inversión o similares. Estos casos que acabo de mencionar no están sujetos a esta obligación de inscripción para gozar de la prelación de la garantía mobiliaria. El resto de casos, fuera de los que he mencionado, que sería la gran mayoría de los contratos que vemos, sí es necesario su inscripción para que puedan gozar de la prelación. Licenciado, fíjese de que Evelyn Alvarado nos pregunta si la cancelación es deber del acreedor. Dice ella, entiendo, pero puede solicitarlo el deudor y si es así, ¿cómo? Ok, gracias por la pregunta. Realmente sí hay diversas disposiciones donde queda claro que es una obligación del acreedor proceder a la inscripción de la cancelación. En el caso que pregunta la señora de que si es a petición del deudor garante, hay un artículo que es el 53 de la ley. El artículo 53 nos establece lo siguiente: cancelación a solicitud del deudor. El acreedor garantizado estará obligado a extender al deudor garante un formulario registral de cancelación dentro de los 5 días hábiles siguientes al pago de la obligación u obligaciones garantizadas. Entonces, en este caso,
el legislador lo deja claro que el deudor le puede solicitar al acreedor que se le extienda ese formulario de cancelación, el cual se debe inscribir en nuestro registro a través del sistema informático. Cuando se hace la cancelación, bueno, eh, tanto cuando se inscribe la garantía mobiliaria como cuando se inscribe la cancelación, el sistema genera un auto de inscripción, el cual el acreedor le debe entregar al deudor garante para demostrar que se ha hecho la cancelación de la garantía. Excelente, licenciado Hernández. Fíjese de que hay una persona que está conectada, nos pregunta que si va a poder tener acceso a poder ver la grabación, porque hubo un momento en el que pues se le fue la señal y ahí pues aprovechamos a decirle que sí, sí puede tener el acceso, por supuesto, y para ello se les ha colocado en el chat el enlace, pero ustedes pueden acceder y eso va a ser ya para la próxima semana porque lleva un proceso el transformar esta grabación a un video, pero posteriormente, ahí por el miércoles más o menos, podría ser que ya pueden acceder. En ese sitio que les hemos colocado en el chat, ustedes le dan copiar, ¿verdad? Lo pueden guardar y si no, se van a internet en Google, le colocan canal de YouTube CNR y ahí le va a trasladar al lugar en donde tenemos guardados todos. Ahí están ya grabados todos los videos que hemos tenido durante todos estos viernes. Los invitamos a todos a que puedan acceder a ellos. Saludarlos, estuvimos viendo en el chat que este día se conectaron personas desde el departamento de Sonsonate, Santa Ana, Santa Tecla, de aquí de San Salvador, así es que qué bueno. Por ahí vimos que alguien de la Universidad del Salvador también nos manifestó estar conectada, así es que les enviamos un cordial saludo e invitarlos pues para que el día viernes, que es el día 3 de diciembre, se conecten porque va a ser un tema bien importante ya que tiene que ver con la importancia de la gestión de límites municipales. Estos temas para aquellas personas que trabajan y que tienen interés en temas propios de las municipalidades, los invitamos a que se conecten ingenieros, arquitectos que estén interesados. También va a ser un tema muy de interés para todos. Así es que, pues llegamos hasta acá con el desarrollo de nuestra temática. Le agradecemos al licenciado Hernández por esta excelente ponencia que ha desarrollado, muy clara. A ustedes también, queridos usuarios que se conectaron, invitarlos a que cuando necesiten de alguno de los servicios de nuestra institución, vengan acá al CNR. Actualmente contamos con parqueo accesible, ¿verdad? Para nuestros clientes prioritariamente. Así es que no hay ningún pretexto para poder venir a visitarnos y poder requerir los servicios que se brindan en nuestra institución. Les agradecemos, los esperamos y les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias.